Qué mejor sintonía para este momento, ¿verdad? Por supuesto. Pues hablamos ahora con Alejandro Fernández Fernández, teniente del cuartel de Torrevieja, al cual tenemos el placer de saludar aquí en los estudios de Torrevieja Radio. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí otra vez. El placer es nuestro. Así es. Vamos a comentar una actuación peculiar que se hacía el pasado 20 de diciembre en Torrevieja y en el que, bueno, es una peculiar por las cuestiones que va a comentar ahora el teniente. Sí, pues la investigación realmente se iniciaba unos meses atrás, concretamente el 22 de septiembre, pues a raíz sobre todo de unas quejas vecinales. Como al final es muy importante en este tipo de casos esa voluntariedad que tiene pues la población, esa colaboración ciudadana que nos pone en conocimiento pues la existencia de un trasiego de personas en un punto de Torrevieja. Casualmente también, pues este punto estaba muy cercano a una academia infantil de refuerzo de clases y demás, y por esa alarma social que estaban ocasionando, pues ese trasiego de personas, normalmente pues drogodependientes, pues se inició una investigación policial por parte del equipo de investigación de aquí de Torrevieja para tratar de ver qué es lo que estaba sucediendo por esos alrededores. Al final, tras una larga investigación, fue concretamente el 20 de diciembre cuando ya finalmente fue la fecha acordada por el juzgado de Torrevieja para proceder a la entrada y registro, y se procedieron con 2 detenciones, 2 personas que estaban dentro del domicilio, que después se demostró que efectivamente pues existía droga. Además se estaban lucrando con un punto de venta de drogas en ese lugar, y además también un investigado que era una persona que también tenía un trasiego, y concretamente creemos que era la que se dedicaba de llevar la droga de otro punto diferente a la vivienda para traerla a ese punto de drogas en el que ya después vendían la droga al público. Quería preguntarle, cuando ha dicho usted que estaban 2 personas utilizando ese sitio, ese piso, ¿eran propietarios o eran ocupadas? Concretamente esta vivienda era una vivienda ocupada. Era una vivienda ocupada y sí, por lo tanto la estaban utilizando para hacer ese... Además de residir en la vivienda, porque sí que estaban viviendo en ese domicilio, la utilizaban para el punto de venta de drogas. Incluso muchas veces los clientes entraban dentro de ese domicilio y consumían allí mismo las sustancias. ¿Qué encontró la Guardia Civil cuando entró a este registro? Pues principalmente pues una vivienda muy desordenada. Se notaba que era una vivienda bastante desastrosa. Y en cuanto a la droga incautada que tuvimos ahí en esa operación, pues tuvimos 110 gramos de hachís que se encontraron, 10 gramos de cocaína en roca, que tienen una elevada pureza. Después ellos ya realizan sus cortes, sus mezclas, para después venderlas ya al público con una pureza muchísimo menor, ya mezclada con un montón de químicos que nada tienen que ver con la cocaína en sí. También encontramos 5 gramos de heroína, que también con una elevada pureza, porque también estaba en roca cuando está en estado sólido, en vez de en el típico polvo. Y después pues diversos objetos para realizar los cortes, las mediciones del gramaje de las sustancias y demás. Además también se encontró mucho dinero en metálico. Bueno, normalmente pues todos estos intercambios de drogas suelen hacerse en dinero en efectivo, por supuesto. Concretamente fueron 7.500 euros en billetes pequeños, 20, 50, y también una multitud de objetos, porque el problema de los puntos de droga es que muchas veces los drogodependientes no disponen de dinero en metálico. Entonces, ¿qué es lo que se dedican a hacer? Se dedican a pegar pequeños palos, pequeños hurtos, sobre todo en el interior de vehículos, y después ellos en este punto de droga se dedicaban a recepcionar esos objetos. Entonces teníamos desde bandejas de embutido que podían haber sustraído en supermercados, hasta pues patinetes eléctricos, mucho smartphone, mucho móvil. También teníamos todo tipo de dispositivos electrónicos, portátiles, cascos. En fin, era un piso un poco caos porque tenía todos esos objetos en su interior. Entonces era un poco desastroso. ¿Y se sabe si intentaban vender también a menores que estaban tan cerca de esa academia, o simplemente era un punto donde gente que ya sabía que consume iban allí, se dirigían a llevarse pues su droga?
Pues exactamente si había o no algún un cliente menor, esos datos no los tenemos, pero sí que sabíamos que por el ambiente que se manejaban, normalmente vendían ya a consumidores con un elevado grado de dependencia en las sustancias. Normalmente era ese tipo el perfil de cliente que tenía. Y ha sido muy difícil el llegar a, bueno, claro, cuando comienza algo así, tiene que atar muchas cosas hasta poder llegar a la detención. Claro, al final las investigaciones, bueno, concretamente no puedo especificar cómo se desarrollan, pero sí que es cierto que llevan un gran trabajo, una gran burocracia, porque todos estos pasos que se van dando tiene que estar todo acordado con el juzgado, están judicializadas todas las actuaciones y hasta que finalmente se tiene suficientemente justificada esa entrada en el domicilio, que al final es esa violación del derecho a la intimidad que se le va a realizar a ese ciudadano que está en ese domicilio. Eso tiene que venir autorizado por un juez y para que esa autorización se nos conceda para poder realizar esa entrada y registro tiene que estar muy justificado. Por lo tanto, prácticamente no tiene que haber ninguna duda de que se está llevando a cabo en ese domicilio ese ilícito penal. En casos como este es habitual que quede tan claro que se está produciendo un delito en ese domicilio o suele ser difícil de demostrar porque muchas veces entiendo que, por ejemplo, los cacos, ladrones, efectúan su actividad delictiva en la calle y luego a lo mejor quizás detenerlas es más difícil porque esa actividad delictiva, como decimos, se produce en la calle. En casos como este, en el que se hace o se establece un punto de venta de droga en un domicilio, es fácil demostrarlo y acreditar ante el juez que se va a hacer un registro en ellos. Pues normalmente los puntos de droga de este tipo que son de pequeña entidad y demás, como al final los clientes que tienen son estas personas, estos drogodependientes, siempre cometen algún paso en falso, sobre todo por ese mono de ir a tocar a la puerta directamente y demás, aunque muchos intentan de evitar vender directamente desde la casa, intentan acordar siempre en un lugar concreto. Al final ese paso en falso es el que nos hace a nosotros poder justificar que efectivamente se está produciendo el delito en el domicilio. Por lo tanto, normalmente este tipo de delitos sí que es fácil de justificarlo. Por ejemplo, con otros de patrimonio y demás, en el que únicamente guardan las cosas en un domicilio y demás, sí que es más difícil, porque al final pillarlos es bastante más complicado que en los casos de venta de drogas. Usted ha empezado comentando que, bueno, pues que al final los ciudadanos aportan esa ayuda, ¿verdad? Para decir, porque hay veces que es todo tan silencioso que lo hacen de manera, según también como sean de profesionales, como bien está diciendo, pero hay veces que es tan importante, bueno, pues personas que a lo mejor están en casa mucho tiempo y están viendo algo raro. Es muy importante esa llamada, ¿verdad?, al cuartel de la Guardia Civil para decir, estamos viendo algo raro, más vale que ustedes pasen porque más vale prevenir que curar, ¿no? Es importantísimo que den esa señal, esa llamada de alarma a la ciudadanía cuando vea algo raro. Pues sí, efectivamente. Nosotros además del teléfono que podemos encontrar, por ejemplo, en el Google Maps del cuartel de Torrevieja, tenemos un correo electrónico también habilitado para todo este tipo de avisos que no requieren una urgencia, pero sí para poner en conocimiento, por ejemplo, una situación de este tipo. También está la aplicación de teléfono Alert Cops, que también nos permite pues poner en conocimiento de la policía cualquier tipo de hecho delictivo. Y efectivamente esa colaboración ciudadana en estos casos es muy importante porque nos da a conocer, es el primer paso para nosotros ya iniciar la investigación, constatar que efectivamente se está produciendo y ya de llevar a cabo toda la burocracia y todo el papeleo con el juzgado y demás para poder ya hacer la entrada y registro. Entonces efectivamente los vecinos concretamente de este punto ya se tenían un poquito aprendida la lección porque estos mismos que detuvimos ya habían estado en el mismo punto un año atrás y ya habían sido detenidos y habían entrado en prisión, por lo tanto... O sea, que eran reincidentes y en el mismo lugar y todo exactamente igual, en el mismo marco, todo igual. Completamente igual. Se les impuso una medida cautelar de entrada en prisión en la primera vez, pero transcurridos los meses que duró la medida cautelar, volvieron exactamente al mismo punto a realizar la misma actividad. ¿Y ahora qué se espera de ellos? ¿Van a entrar a prisión? ¿No se van a entrar a prisión? ¿Ese tipo de delitos, ese tipo de actividad suele conllevar entrada a prisión? Pues concretamente estos dos, tras pasar el día 22 de diciembre, 2 días más tarde de la entrada de registro a disposición judicial, volvieron a entrar en prisión. Pero estamos hablando de medidas cautelares que pueden, pues dependiendo del delito, de la gravedad del delito, pues pueden, en este caso, pues no creo que más de 3-4 meses estén en prisión preventiva. Ahora bien, cuando salga el juicio,
que efectivamente ya se les haga una condena firme, pues entonces ya las condenas sí que pueden oscilar por tráfico de drogas pues entre los 6, los 10 años, ya dependiendo también si hay agravantes y demás, pero evidentemente entrarán en prisión. Entendemos que aquí en este caso también existe la reincidencia. El primero que se hizo la primera vez y luego el de este 20 de diciembre de 2022. ¿No? Entonces, supongo que en este segundo sería el que entraría en función esa reincidencia, no en el primero. Después de la primera sentencia firme, es decir, cuando le salga el juicio del primer punto que explotamos, pues ya tendrá una sentencia firme por un delito de tráfico de drogas, y cuando le salga, ya estando en prisión, cuando le salga el segundo, pues efectivamente ya el juez será el que tendrá que valorar si va a meter el agravante y por lo tanto la condena pues sea mayor. Claro, porque no es lo mismo tener antecedentes a no tenerlos. Si ya los tiene, pues ya tiene un agravante más para que sea condenado, se supone, más tiempo. Efectivamente. Bueno, pues teniente, vamos a recordar también ese número de teléfono, cualquier actuación, cualquier cuestión que podamos observar en la calle, en nuestra cercanía, en nuestro lugar de trabajo, algo que veamos en la calle, ¿no? Algo que pase, algo anómalo que sospechamos que puede ser pues constitutivo de delito, que la vida de alguien puede estar corriendo peligro, cualquier cuestión. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos? Lo más importante es, aquí en España tenemos el 112, que es el servicio de emergencias por excelencia. Al final, ese centro de coordinación es el que se encarga ya de avisar al cuartel más cercano de la Guardia Civil en caso de que sea necesario, servicio de bomberos, servicios sanitarios, policía local, autonómica, la que sea, ya dependiendo pues de la demarcación en la que nos encontremos. Eso, digamos, es el paso más fácil, ¿verdad? Cuando vemos algo que... Porque hay veces lo mejor que nos piden, y yo creo que también usted dirá lo mismo, es no actuar, no meternos en cosas que podamos también tener peligro, que corra peligro nuestra vida. Sí, lo primero es llamar al 112 para, pues, bueno, dar la incidencia, digamos, que está pasando en ese momento. Sí, efectivamente, dar el aviso al 112 es lo principal, porque ya desde ese centro de coordinación es lo más rápido, está precisamente para eso, para coordinar todos los servicios a nuestra disposición que tiene la administración pública, y es lo más rápido. Después, pues, como bien dices, sin ponernos en riesgo si estamos, por ejemplo, en un accidente de tráfico y demás, una vez que se ha avisado a servicios sanitarios y se puede intentar auxiliar a las víctimas, por ejemplo, pues evidentemente, si no corre, se va a hacer también. Perfecto, Bueno, pues qué interesante, Rafa. Muy interesante también esta última operación que nos comentaba. Pues sí, muy importante que se haya podido al final pues coger a esas personas que estaban haciendo pues bueno ese daño aquí a nuestra ciudad, a ellos mismos y a las personas que iban pues al final a comprar para consumir. Y como decíamos también, pues causando esa alarma dentro del barrio y dentro de la cercanía, ¿no? De esa academia. Lo que conlleva que, por ejemplo, un barrio, todos son normales, pero un barrio que esté viviendo cómodamente, tan normal, con tu familia, niños pequeños, y tener que ver esas cosas es algo muy delicado, incómodo. No solo tener que verlas, sino también que probablemente dentro de esa zona, esas mismas personas que estaban conviviendo, entre comillas, con estas personas, pues también se vivirían en la situación de ser los objetos de robo de estos móviles, de estos patinetes, de estas cuestiones, ¿verdad? De todo. Sí, causando esa inseguridad. Al final ese es el problema de la droga, ya no solo es el daño para la salud pública de las personas que se están autolesionando, sino es que además esa dependencia genera que esas personas desesperadamente tengan que conseguir su dosis diaria para no sea como ser sea. víctimas no ser víctimas de ese mono que les produce la falta, la carencia de la sustancia en el cuerpo. Entonces al final pues se dedican a pues una delincuencia menor al final, pero una delincuencia que también pues va en repercusión del resto de ciudadanos de Torrevieja. Que causa mucha inseguridad y mucho malestar entre el vecindario. Bueno, Gertrude. Pues nada más que darle las gracias, teniente, por estar una vez más con nosotros. Sabe que aquí tiene su casa cada vez que quieran. Y bueno, le emplazamos a dentro de 15 días, que no sabemos si vendrá nuevamente usted o vendrá otra persona, pero sí que estará con nosotros como siempre en la Guardia Civil. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.